Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar los podcasts que he ido creando. Me tienen muy feliz. He ido rompiendo las expectativas que tuve al principio. Hoy quiero hablar de un tema muy importante para todos los que están en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, siempre y cuando pues tengan un DNI o una cédula en Latinoamérica. Estuve hablando en un podcast acerca de Oracle, de la beca de Next, de Oracle Next Education, con el programa One, y con su partner Alura en Brasil. Y abrieron la última convocatoria del año 2023. Y se abrió hace unos días acá en Latinoamérica, en diciembre. Y se termina el 10 de enero. Entonces quiero como hablar un poco del tema. Entramos en la página web de Oracle, independientemente del país donde estén. Escriben en su navegador Oracle One, Oracle Next Education, y donde les estoy indicando con una flecha, ahí ven información, ven la fecha de inscripción, cosas como ya de marketing de ellos, y hay un quiero registrarme, ¿sí? Entonces dan clic ahí, pero primero sigamos viendo la página web. Más abajito aparece como tecnología para todas las personas. Hay como un resumen de que es un programa de educación y empleabilidad, que es un curso 100% virtual, que son 2 inscripciones al año, que son por 6 meses dividido en varias rutas. También está como los beneficios de One, que es 100% virtual y gratuito, clases en vivo. Y también hay clases grabadas, también como la comunidad de egresados, la comunidad de estudiantes, los webinars, también los desafíos que hay. También hay como una pantalla que muestra el manual del candidato. Ahí pueden cliquear para mirar más información. Es muy bueno todo esto para que se vayan empapando. Más abajito aparece como para quienes van, son como para personas que no tienen oportunidades de estudiar, que quieren un mejor futuro. Hay un punto muy importante y es que hay que tener más de 18 años. Entonces, bueno, eso es como algo importante. O si de pronto está a punto de terminar el colegio y tienen 17 y medio, pues pueden aplicar o preguntar. Hay que tener acceso a internet y un computador. Es obligatorio sí o sí tener internet y computador. Eso es súper clave. Eso es inclusive más importante que tener 18 años. Y el tiempo. Hay que tener un tiempo, no un tiempo del fin de semana, sino por lo menos un tiempo todos los días, al menos 4 horas. Hay clases que duran fácilmente 5 minutos, 10 minutos, pero cuando tú vas haciendo el proyecto puede que tengas problemas, errores de programación, entonces fácilmente una clase puede durar, a ti te dura una hora, porque mientras paras, continúas. Y ya luego aparece como el trayecto de la candidatura hasta la formación, como la cantidad de horas, son 330 horas, ahí como que estoy como en rojo el cuadro. Entonces hay como varios puntos: inscripción, selección, rutas obligatorias y luego de Alumni One. Se puede hacer una prescripción si de pronto a quien le interese. Volviendo ya como subiendo atrás toda la pantalla, les dan en quiero registrarme y les aparece, hay varios países. Te dan para la inscripción. Está Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Quiero añadir un tema, y es: hay personas de Venezuela que se han inscrito, e inclusive personas de España o personas que no están en esta lista,
Entonces los invito a que se presenten. Si no están en su país, no está en esta lista, le invito a que se presente igual. Si tienen un DNI, si por ejemplo eres de Venezuela y tienes DNI de Argentina, pues puedes, obviamente puedes. Si no estás en esta lista, igual te invito a que te presentes o mandes un correo, porque yo tuve compañeros y compañeras de otros países que no están acá en la lista y aprovecharon la beca. Listo, ahora sigue como el tema de la inscripción. Entonces, como ¿qué es WAN? Hay como un resumen de qué es WAN. Ahí le indico con la flecha que tienen que darle como clic, porque todo esto sí tienen que ir leyéndolos y los van dándole clic para como saber que lo leyeron, cómo funciona, como el trayectoria de las reglas del programa, ser consciente de que de acuerdo a cómo se vaya presentando la gente, se van cumpliendo las vacantes, o sea, los cupos de la beca, este es un programa 100% gratuito. Entonces le dan clic en leí y estoy de acuerdo. Después sigue como los criterios de elegibilidad. Tienen que cumplir sí o sí todos. Ahí les muestro cómo tener más de 18 años, no tener los medios económicos para pagar una carrera en la universidad, no haber hecho posgrado, maestría, doctorado, no estar trabajando en área de tecnología y desarrollo de sistemas, tener acceso a internet y un computador. Eso es algo súper importante. Y otra vez tener tiempo, que eso ya lo habíamos hablado antes, tener tiempo para estudiar, no estar cursando, no estar o sea, ya solo se puede aplicar una vez. Entonces, si ya estás cursando en Oracle, no puedes hacerlo otra vez. En Oracle One. Y no ser regresado. Hay personas que por alguna cosa tuvieron que dejar de estudiar con la beca. Entonces, si no terminaron, es posible que puedan volverse a inscribir. También les recomiendo para que si lo comenten a otra persona, si la conocen, que quiere estudiar programación. Es muy importante conocer ya lo que van a estudiar. Si estás mirando que sí, que no, tienes que mirar rápidamente, indagas en internet y mira si te gusta la programación. Si estás en la universidad recién terminando o vas a empezar la universidad, es muy bueno. Este tipo de becas son muy buenas porque cuando entres a la universidad vas a entrar con ya un conocimiento previo. Más abajito aparece lo de si cumple con todos los criterios de elegibilidad. Te le dan que sí, quiero completar mi registro. Después aparece como el verde avanzar, el normal. Después ya aparece como otro paso, que es la inscripción para ya conocer a la persona que quiere postular a la beca. Entonces está como nombre completo, email o correo electrónico. Es muy importante que el correo electrónico sea el correo que ustedes siempre usan, porque es que casi todo el programa One y la empresa Oracle y Alura van a siempre enviarle información a ese correo. Tiene que ser su correo principal. Si no tienen correo, crean uno nuevo. Pero lo importante es que toda la información va a llegar ahí. Tienen que estar, cuando apliquen la beca, tienen que estar constantemente, o sea, todos los días o por lo menos una vez a la semana, ingresar a su correo y revisar. Luego dice cédula de ciudadanía, que es de como el DNI, el número de celular, fecha de nacimiento. Después está luego como la dirección, departamento, provincia, depende del país, ciudad, barrio. Otra vez como dice cuál es la dirección, no sé qué. Aquí hay unos datos básicos, que es categoría de edad. Tienen que tener en cuenta con Oracle que Oracle no importa la edad. Lo más importante es que tengas más de 18 años. Puedes tener, si tienes 200 años, pues aplicas igual. Pero igual, la edad ellos no la miran. Entonces estén tranquilos. Había muchísimas personas de más de 40. Y muchos de entre 20. O sea,
El género tampoco lo miran, eso es como simplemente es como un tema como para tener un registro y saber como el público en el que aplica la beca. Luego salir como al nivel de educación. Eh, mm, Aquí hay muchas personas que ya han estudiado, ya son profesionales, pero muchos están cambiando de área de profesión. Entonces, si tú eres profesional en economía y quieres dar como un cambio profesional a tu carrera y tienes más de 40 años, entonces pues igual escribes que eres profesional, anotas que eres profesional, hay varios como punticos allá, das clic en profesional. Había de todo. La mayoría de compañeros y compañeras que tuve estaban como recién ingresando o ya habían terminado la universidad. Había muchos que ya habían trabajado en programación, pero como que volvieron a estudiar. Entonces es muy importante como tener eso. Recuerden que si ya hiciste posgrado, maestría y doctorado, es posible que no puedas aplicar. Hay algo muy importante, es que si estás en la universidad, Oracle después te puede incluir como en una base de datos para que estudies con ellos o trabajes con ellos, pero ya directamente con Oracle. Sí, eso es muy bueno. Luego, como hay un tema de cuestionario socioeconómico, si estudiaste en un colegio privado, público, si estudiaste en el exterior. También hay otro que dice como dónde estudiaste el bachillerato completo, colegio público, privado, mayor parte en colegio público, mayor parte en colegio privado, como cositas básicas. Es muy importante que anoten, le den clic y sean muy honestos. Es muy importante ser muy honesto en esto, porque eso les da a ellos como... Es importante ser honesto. Si de pronto tienes una dificultad, puedes que tengas dinero o tengas muchas oportunidades de estudiar, pero por alguna cosa te gusta lo virtual, pues igual aprovecha. O sea, no te niegues la oportunidad de estudiar. Luego dice, ahí como el punto 3 dice, hace o hiciste un curso técnico. Es importante para ellos también saber cómo, si estudiaste algo, si tienes conocimientos previos. También si has trabajado, has hecho alguna actividad remunerada. El quinto punto dice como si has iniciado o estás cursando un profesional o técnico. Yo tuve muchos compañeros que estaban estudiando en la universidad, entonces puedes igual inscribirte y pasar. O si ya está en alguna especialización. También el punto 7 es revisar, eso es para si tienes internet, si vas a estudiar desde una tabla, un computador o desde el celular. Pero este punto es muy importante porque sí o sí necesitas un computador. Sí o sí. Programar en una tablet podría, pero si consigues trabajo, digamos, un trabajo virtual en programación, no vas a poder en una tablet. Es imposible. También si tienes internet, wifi en tu casa o datos propios, o si de pronto utilizas el internet de otra persona, por ejemplo puede ser el colegio, el trabajo o algún centro público hay bibliotecas que tienen internet. Aquí hay un punto que es de la sección 2, entender la motivación tuya. Es muy bueno que sean honestos, ¿sí? Como por qué quieren estudiar, por qué quieren la beca. Si quieres la beca pues simplemente como para probar, pero te gusta mucho la tecnología, aprovecha. Si quieres probar pero no te gusta la tecnología, es mejor que no apliques. Pero si estás ahí como indeciso, pues es mejor que apliques. Si estás como indeciso. Pero es muy importante también como darle la oportunidad a otras personas. Cuando yo ingresé, ingresaron conmigo 15,000 personas. No sé si utilizamos la regla de Pareto o la ley de Pareto, entonces de 15,000 personas, entre 10-20%, 15,000, entonces entre 1,500, 3,000 personas terminaron, en teoría, conmigo. Y como son 2 veces el año, entonces serían 15,000, 30,000 personas
que inician, pero no todos terminan. Entonces, añaden cómo conociste el programa One, si fue por internet, por un amigo, por un vecino, porque lo viste en la radio, en la televisión. Luego está como una sección de términos y condiciones, que es lo que hacen todas las empresas, que me comprometo que te comprometes a estudiar 4 horas. Es que 4 horas es muy poco o mucho tiempo, depende de el conocimiento que tengas. Y son por 6 meses. Es muy importante que tengas en cuenta que son 6 meses. Y aparte, si pasas los 6 meses, te dan 3 meses más de estudio. 3, 4 meses más de estudio. Entonces son casi 9, 10 meses. Y todo virtual. Tienes que tener tiempo. Tienes que tener tiempo en un computador. Tienes que ser una persona muy dedicada. También conoce ahí cómo está el manual del candidato. Entonces le das clic para leer el manual del candidato. Términos de uso, bueno, es lo típico. Ser consciente de la comunicación de cuando es realizada por vía email. Tienes que revisar siempre el email. Acá hay algo muy importante, y es que te voy a dar como un cupón de regalo. Para el cupón de regalo, pues es como el link directo para que te inscribas. Entonces lees el código QR en tu celular. Ingresas y te inscribes. Ya como has mirado acá la información, o vuelves y revisas esta información. También te pido que, por favor, si conoces a alguien que quiera estudiar, que tenga dificultades económicas o algo, no pueda estudiar en la universidad y no sabe, o alguien que no sabe qué estudiar, le pases el video o le comentas. Es muy importante que esta información llegue a muchas personas, porque es gratuito, es muy gratuito, y la plataforma es muy buena, la educación es muy buena. Cada año, cada 6 meses han ido mejorando muchísimo. Hay una bolsa de trabajo de ahora con otras empresas asociadas. Tienen que tener en cuenta que esa bolsa de trabajo no es para todo el mundo. Es decir, todos pueden aplicar, pero hay muchas empresas que piden conocimientos muy elevados. Muchos han aplicado y han pasado, pero otros están ahí dando vueltas. Muchas personas que he conocido que estudiaron conmigo están trabajando ya en empresas, pero no son todos, porque cada uno viene con skills o conocimientos distintos de programación. Si tienes buenas bases de matemáticas, te va a ayudar. Si tienes buenas bases de física, comprensión de lectura, te queda fácil aprender por tu cuenta. Mejor dicho, eres un crack o un genio haciendo cosas en tu computador. Te va a quedar muy fácil. Si se te dificulta aprender, mejor dicho, si no sabes ni usar tu celular, o no sabes ni siquiera cómo aprender un computador, puedes aplicar también, pero es muy difícil que luego avances, porque hay temas de programación que tienes que meterte al código del computador para descargar programas, ¿sí? Tienes que aprender GitHub, tienes que aprender JavaScript, CSS, HTML, y otras tecnologías, bases de datos, vas a aprender también. Lo importante es que te inscribas, que te guste, que aproveches la oportunidad. Entonces, por favor, este cupón de regalo, o es para que ingresen a la página web, lo aprovechen bien. Comparte el video, el podcast, darle like también si te gustó, si no te gustó también. Y es muy importante que aproveches las oportunidades que las empresas te dan, y además que es gratuito. Si vas a hacer el bootcamp y vas a ingresar a estudiar en la universidad, algo de tecnología, estás en el camino que es. Si estás cambiando de rumbo profesional, esta es una buena oportunidad. Y también hay que tener los pies bajo la tierra, los pies en el piso, y tocar madera, para que todo te vaya bien, ¿sí? Y estés tranquilo,
La comunidad es muy buena. Lo importante es la comunidad, como el feeling que se va dando. Entonces, esto es todo por hoy. Por favor, suscríbete, dale like y comparte el video. Y nos vemos próximamente. Chao, chao.